Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe en mí adoración. Sí, Padre Santo, te buscamos, Señor. De madrugada te anhelamos, Padrecito lindo, porque tú eres lo más bello que hay en nuestras vidas, Señor. Queremos rendirte la gloria, la honra y el honor a ti, Señor, y decirte que, Padre, te buscamos de madrugada, Señor. Así que anhelamos de tu presencia en este día, Señor. Manifiéstate, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, especialmente, Señor, en este tiempo que sacamos del día para orar, para leer tu palabra, Señor, y meditar en ella. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, le estamos hablando desde su comunidad cristiana La Roca de Betel y hemos venido haciendo unas pequeñas reflexiones en base a la lectura de la Biblia, la cual empezamos desde Génesis 1 y en este momentico ya vamos en Génesis 26. En el anterior capítulo, ayer vimos Génesis 26 hasta el 16. Hoy vamos a empezar a ver Génesis 26 del 17 en adelante. Dice así: así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También recubrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Si mal no recordamos, se acuerdan que Isaac estuvo un tiempo con Abimelech y con los filisteos, y él se hizo muy rico, y entonces los filisteos empezaron a tener envidia por él, por toda la riqueza que tenía y todo lo poderoso, y así que lo echaron de allá. Lo último que hablamos fue que Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región, que se fuera a otro lado. Entonces él se fue para este lado y ahí otra vez volvió a cavar los pozos que su padre Abraham le había dejado y empezó a vivir ahí. Dice que los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después de los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta es nuestra, dijeron ellos. Discutieron sobre el pozo los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a ese pozo Esek, que significa disputa. Después otro pozo, de nuevo hubo conflicto, otro pozo que hicieron ellos, pero Isaac lo llamó Signa, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo. Siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto, entonces Isaac llamó a este lugar Rehobot, que significa espacio abierto. Pero dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. De allí se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Y le dijo el Señor: yo soy tu Dios, el Padre de Abraham. Dijo: no tengas miedo, porque estoy contigo y te bendeciré. Te multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré por causa de la promesa que le hizo a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó ahí un altar y adoró al Señor y estableció un campamento en ese lugar, y sus siervos cavaron otro pozo. Mire que en esa época la gente se hacía rica. Ustedes saben, imaginémonos todo lo que era el ambiente de ellos. Y eso era desértico. O sea que el tener dinero, las personas millonarias, las personas ricas eran las que poseían el agua. Porque el que poseía agua podía comprar lo que fuera, podía darle agua a las otras personas, y las disputas eran básicamente por agua.
O sea que hay algo que nosotros vemos, y es que cada vez que Abraham hacía un altar, ahí mismo cavaba y hacía un pozo. Y mire que los altares eran sacrificios que uno hacía, que ellos hacían a Dios. Ellos agarraban y colocaban algo plano, colocaban la leña y colocaban un cordero, y de ese cordero lo sacrificaban, y eso era un altar, y ahí Dios bendecía. Resulta de que esas bendiciones, esos altares que Abraham hacía, mire quién vino a beneficiarse de esos pozos. Los más beneficiados fue Isaac y sus nietos, Jacob y todos los demás descendientes. Porque es que uno siempre debe saber de que nosotros cuando hacemos un altar, cuando honramos a Dios, los más beneficiados siempre van a ser nuestra descendencia. Vemos todas las bendiciones, las veces que se le apareció el Señor a Isaac y le dijo por honor a tu padre, por las promesas que le hice a Abraham. En fin, todos los altares que Abraham hizo fueron beneficio para sus hijos. Hoy en día nosotros debemos de hacer un altar en nuestros hogares, nosotros siempre debemos de hacer un altar. Pero ¿cómo se puede hacer un altar hoy en día? Si en esa época se cogía un cordero y se sacrificaba y se ponía como ofrenda, como sacrificio para hacer ese altar. Y resulta de que cuando el Señor estuvo aquí, el Señor Jesús dice que el altar más grande que se hizo fue con el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese altar, ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, ya dijo que todo está terminado. O sea, ya no hay más cordero, ya no hay necesidad para hacer un altar, sacrificar otro cordero más. Pero para contestar este interrogante, nosotros miramos que podemos hacer un altar, cada uno de nosotros hoy en día. ¿Cuál va a ser el cordero? Pues simplemente, como ya no hay más sacrificio, porque ya está todo hecho, entonces dice Romanos 12:1, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea que Dios nos pide en su palabra que nosotros seamos un sacrificio vivo. O sea que nosotros podemos hacer ese altar. ¿Cómo puedo hacer yo ese altar? Cada vez que de pronto yo me niego, cada vez que yo muero a las pasiones, a las cosas de este mundo, y empiezo a hacer la voluntad de Dios. Así es de la forma en que yo puedo levantar altares, y esos altares van a formarse pozos de agua viva, agua que corre, manantiales de agua, los cuales van a beneficiar a mis hijos, a mis nietos. Mire que cada vez que Abraham hacía un altar, cavaba y ahí había un pozo. En cada pozo había un altar primeramente. O sea que es un beneficio que sus hijos, los nietos y los bisnietos se van a beneficiar, igual que yo. Cada vez que nosotros hacemos algo que le agrada al Señor, cada vez que nosotros morimos a la tentación y no sucumbimos a esa tentación, estamos haciendo un sacrificio vivo, santo y agradable. Santo porque somos apartados, y agradable porque Dios se agrada cuando nosotros no dejamos que las cosas de este mundo nos lleven por el camino que el mundo quiere que caminemos. Cierto día, dice en el versículo 26, el rey Abimelech llegó desde Gerar con su consejero Asuat, también con Ficol, el comandante de su ejército, y entonces llegaron donde Isaac. Isaac le dijo: ¿pero por qué han venido aquí? Preguntó. Es evidente que ustedes me odian, ya me echaron de su tierra. Entonces, ¿qué podemos decir? O sea, ¿para qué vinieron? Y ellos respondieron que querían hacer un trato con él, bajo juramento. ¿Sabe por qué? Porque como Isaac era tan grande, Isaac cuando estuvo allá con ellos fueron beneficiados y fueron bendecidos. Y ellos sabían de la bendición que tenía Isaac, que bendito será el que te bendijere, maldito el que te maldijere. Y ellos no querían estar en contra de una persona así. Por eso es que muchas veces hay gente que así no nos quiere, así nos tenga envidia, como le cogieron envidia a Isaac,
va a querer estar con usted. Y uno dirá, pero ¿por qué si esa gente a mí me odia? Pues simplemente porque ellos saben que Dios está con usted. Y cuando Dios está con usted, no solo se beneficia uno mismo, su familia, sino también los que están alrededor de uno. Entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el trato, y comieron y bebieron juntos. Temprano, a la mañana siguiente, se hizo un solemne juramento de no interferir el uno con el otro. Luego Isaac los envió de regreso a su tierra, y ellos se fueron en paz. Ese mismo día dice que los siervos de Isaac llegaron y le contaron acerca de un nuevo pozo que había cavado. Hemos encontrado agua, exclamaron ellos. Pero Isaac llamó a ese pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy, la ciudad que surgió allí se llama Beerseba. Después cuenta la historia, el relato de que Esaú ya tenía 40 años, y dice que Esaú se casó con 2 mujeres hititas, con Judith, hija de Beeri, y Basemat, hija de Elón. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida a Isaac y de Rebeca. Acuérdense que ellos no querían que sus hijos se casaran en yugo desigual. Y él se casó con unas hititas. Dice que cierto día, cuando Isaac ya era viejo y estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: venga, mi hijo, que ya estoy viejo, estoy ciego, y quiero darle la bendición porque ya se llegó la hora de partir. Entonces le dijo: vaya al campo y cáseme un animal, y prepare para mí una comida, la comida preferida, que usted sabe que a mí me gusta. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Entonces Rebeca, su mamá, escuchó lo que había esa conversación, y entonces cuando Esaú se fue a cazar el cordero para hacer el guisado para su papá, ella le dijo a Jacob: escucha, oí que tu padre le dijo a Esaú que lo iba a bendecir, y salió a cazar un animal. Pero ¿sabes qué, Jacob?, le dijo ella: vete y en los rebaños que nosotros tenemos aquí, tráeme uno de los mejores cabritos, y yo le prepararé un plato de los favoritos de tu padre, y después llévale la comida para que tu padre coma y te bendiga antes de morir. Entonces Jacob dice: pero mamá, ¿cómo así? Pero si mi hermano Esaú es muy velludo y mi piel es suave, y si me toca a mi padre, entonces se dará cuenta que yo lo estoy tratando de engañar, y en vez de bendecirme me maldecirá. Pero Rebeca, su mamá, le dijo: entonces que la maldición caiga sobre mí, y entonces simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. Y salió Jacob y agarró los cabritos, y su madre Rebeca preparó un plato delicioso que tal como le gustaba a Isaac. Después cogió ropas de Esaú y se las puso a Jacob, le dio los cabritos y le puso en las manos, le puso como no tenía vello, entonces ella le puso de pieles de animales suaves, y ella cubrió los brazos y la parte del cuello donde no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Entonces Jacob llevó la comida a su padre, y el padre le dijo: sí, hijo mío, respondió Isaac, ¿quién eres, Esaú o Jacob? Entonces Jacob dijo: soy Esaú, tu hijo mayor. Contestó Jacob: hice tal como me pediste, que aquí está lo que casé. Ahora levántate, come para que puedas darme la bendición. ¿Cómo encontraste la presa tan pronto? Porque no se demoró mucho en hacerle el guisado, y empezó como a dudar Isaac. Recuerden que le estaba ciego. El Señor tu Dios lo puso en mi camino, contestó Jacob. Entonces Isaac le dijo a Jacob: acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que en verdad eres Esaú. Entonces Jacob se acercó a su padre, e Isaac lo tocó. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las de Esaú, dijo Isaac. Sin embargo, no reconoció a Jacob, porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas, como las de Esaú. Así que Isaac
se preparó para bendecir a Jacob. ¿De verdad eres mi hijo Esaú?, preguntó. Sí, lo soy, contestó Jacob. Entonces Isaac dijo: ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste, primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre y comió también y bebió vino. Jacob le sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob: acércate un poquito más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se acercó, le dio el beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y de que a su hijo, diciendo: el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Y empezó a bendecirlo. Dice: del rocío de los cielos y las riquezas de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Mire que aquí fue cuando bendijo a Jacob. Resulta de que eso, lo último que dice, fue lo mismo que fue como darle, transferirle la bendición que le había dado el Señor a él. Esa última parte fue porque era como darle la firma, como endosarle esa bendición que le había dado el Señor a él, se la dio también a Jacob. Entonces, cuando Isaac terminó de bendecir a Jacob, casi antes de que Jacob saliera de la presencia, Esaú regresó de cazar y preparó la comida deliciosa y la llevó a su padre. Aquí hay algo que dice que después de haber cazado, fue donde Isaac le preguntó: ¿quién eres tú? Le dijo Isaac: ya tengo el cordero que me pediste, Señor. ¿Y quién eres tú? Y dice: no, soy Isaac, tu hijo. Pero ¿cómo así? Si acabo de bendecirte. Dice: no, pero si yo estoy aquí. Entonces dijo: entonces, ¿a quién bendije? Y dice que se puso a temblar Isaac, porque eso era algo muy delicado. Eso, darle la bendición a una persona, ya era una sola bendición que había. Entonces dice Esaú que en ese momento lanzó un grito fuerte lleno de amargura. Dice: oh Padre mío, y yo, bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo: tu hermano estuvo aquí y me engañó, y él se ha llevado tu bendición. Con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora robó la bendición. ¿No has guardado ninguna bendición para mí? He puesto a Jacob como tu amo, dijo Esaú. Dijo Isaac a Esaú: he declarado todos sus hermanos serán sus siervos y le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición? Oh, Padre mío, bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente el padre Isaac le dijo: tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Desde ese momento Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por mi papá. O sea, después de que se muera el viejo, mejor dicho, me lo llevo, dice. Mato a mi hermano, mataré a mi hermano Jacob. Entonces Rebeca se enteró de sus planes, llamó a Jacob y le dijo: ¿sabe qué? Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, préstame mucha atención. Prepara y huye a la casa de mi hermano Labán. ¿Se acuerda de Labán? Hablamos anteriormente de él. En Aram. Quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que hiciste, mandaré a buscarte para que regreses, porque tendría que perder a mis 2 hijos el mismo día. Luego Rebeca le dijo a Isaac: estoy harta de estas mujeres hititas y aquí preferiría morir antes de ver a Jacob casado con una de ellas. Mire que en este relato hay algo que yo toda mi vida había pensado y había siempre dicho, que pues Jacob, el nombre de él significa usurpador, pero que Jacob había engañado a Esaú. Y si lo vemos desde otro punto de vista, mire, analicemos bien. Cuando Esaú llegó antes con hambre, ¿qué hizo con la progenitura? Dice que él le pidió a Jacob que le diera algo de comer.
de lo que él estaba haciendo. Entonces Jacob, muy astuto y con deseos y con anhelos y buscando la bendición siempre, le negoció la progenitura a Esaú, y por medio de juramento hicieron un pacto y él le cedió la progenitura a Jacob. Que fue muy barato, sí, fue muy barato, fue regalado, fue algo que definitivamente no tenía por qué ese costo, pero eso fue algo que juró. O sea que cuando Isaac, el padre, llamó a Esaú, que fue el primero, el primogénito, él cuando le dijo, ve y casa y ve y cocíname algo bueno para mí, para bendecirte, él debió haber dicho en ese momento, si él hubiera sido honesto, si él hubiera sido transparente con el juramento que había hecho con Jacob, le hubiera dicho, no, papá, sabe que yo le vendí la progenitura por un plato de lentejas a mi hermano, pero él se quedó callado. ¿Y qué hizo? Se fue. Me imagino que Jacob, con la relación que tenía con su mamá, ella también sabía de que él le había dado la progenitura, así que su mamá cuando vio, habló con Jacob, y lo que hizo Jacob al momento de eso fue tratar de defender lo que ya le pertenecía a él. O sea que cuando Esaú dijo que él le había robado la progenitura, él no le había robado nada. El que se la iba a robar básicamente era Esaú a Jacob. ¿Por qué? Porque él ya se la había transferido bajo el juramento. Así que es bien interesante ver cómo las cosas cambian desde otra perspectiva. El hecho de que Esaú ya le hubiera dado la progenitura, se la hubiera vendido por un plato de lentejas o se la hubiera negociado, era hecho de que por medio de juramento él tenía que haber cumplido eso, pero no lo cumplió. Y lo que hizo Jacob fue defender el hecho de poder tener lo que ya le pertenecía por transferencia al mismo Esaú. Bueno, esto es todo por hoy. Yo los bendigo y les ruego que lean la Biblia. Oremos un segundo. Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por cada persona que escuche estos mensajes, Señor, estas reflexiones. Yo te pido, Señor, que los bendigas a todos, Señor, y que estas reflexiones, Señor, nos ayuden cada vez más, Señor, a ser personas más entregadas a ti, Señor, que podamos hacer un altar en nuestras vidas como sacrificio vivo, Señor, que nosotros podamos morir a todas las cosas de este mundo, Señor, para buscarte cada vez más a ti, Señor, y para hacer esos altares, para que nuestros hijos sean los beneficiados, nuestros nietos. Gracias, Padrecito lindo, por permitirnos, Señor, recibir esta bendición de parte tuya, Señor. Quedamos en tus manos, Señor, y yo bendigo a cada persona que esté escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios les bendiga y que tengan un lindo día.